Imagina que despiertas en un mundo donde el horizonte no promete aventuras, sino un cataclismo que cambiará la historia para siempre. Es el año 1492, y el choque entre dos mundos está a punto de desatarse. Europeos y nativos americanos, dos realidades que colisionan con consecuencias inimaginables. ¿Podrías sobrevivir a las enfermedades que arrasan poblaciones enteras, a las batallas donde el acero choca contra la obsidiana, o a un sistema que esclaviza cuerpos y almas? Hoy, en Y si sobrevives, te llevaremos a ese momento brutal, vibrante y trágico que marcó el destino de millones. Si este viaje al borde de la historia te atrapa, suscríbete para no perderte ni un capítulo de este canal, porque aquí no solo contamos el pasado, lo vivimos. Imagina que abres los ojos y el aire huele a tierra húmeda, a maíz tostado, a humo de fogatas que crepitan bajo un cielo infinito. Es el año 1492, y estás en América, un continente que respira vida, pero que aún no conoce las velas de unas carabelas que cambiarán su destino para siempre. ¿Podrías sobrevivir en un mundo donde la selva susurra secretos, donde los templos de piedra desafían al cielo, donde la muerte acecha en cada enfermedad sin nombre? Hoy, en Y si sobrevives, te llevamos a esa América vibrante, al borde de un cataclismo que nadie vio venir. Si este viaje al pasado te atrapa, suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un portal a un mundo perdido. Antes de que el primer europeo pisara estas tierras, América no era un lienzo en blanco, era un mosaico de culturas, un tapiz de pueblos que reían, amaban, luchaban y soñaban bajo el mismo sol que tú ves hoy. Desde las cumbres nevadas de los Andes hasta las selvas esmeralda del Caribe, millones de almas daban forma a un continente vivo. ¿Te lo imaginas? No había un solo América, sino cientos de mundos entrelazados, cada uno con sus propias reglas, sus dioses, sus esperanzas. Piensa en una aldea taína en una isla del Caribe, casas de madera y palma, niños corriendo entre redes de pesca, el aroma del cásabe cocinándose en piedras calientes. Otras tierras, más al norte, eran hogar de los iroqueses, donde clanes se reunían bajo techos de corteza para decidir el destino de sus pueblos. Más al sur, los aztecas levantaban pirámides que tocaban las nubes, mientras los incas construían caminos que desafiaban las montañas. ¿Qué harías si despertaras en uno de estos mundos? Sin electricidad, sin hospitales, sin la certeza de un mañana. La vida diaria era un equilibrio frágil entre la abundancia y la lucha. En las tierras del maíz, como las de los mayas, las familias trabajaban la milpa bajo un sol abrasador. El maíz no era solo comida, era vida, era sagrado. Molían los granos con piedras, y cada tortilla era un acto de supervivencia. Pero no todo era trabajo. Había risas, había danzas. En las noches, los tambores resonaban, y las historias de dioses como Quetzalcóatl o Inti se contaban bajo un manto de estrellas. ¿Puedes verlo? Ancianos narrando mitos de serpientes emplumadas, mientras los jóvenes soñaban con hazañas que los harían inmortales. Pero también había miedo. Un mal paso en la selva podía significar una serpiente venenosa. Una fiebre sin explicación podía llevarse a un niño en días. La medicina era un arte de hierbas, rituales y esperanza. Nadie sabía qué era un microbio, pero todos temían a los espíritus que, decían, traían la enfermedad. En Tenochtitlán, la capital azteca, la vida era un espectáculo. Imagina una ciudad flotante, con canales que reflejaban templos de piedra tallada. Los mercados bullían con el olor de cacao, chiles y plumas de quetzal. Los sacerdotes subían los escalones de las pirámides, sus túnicas manchadas de sangre, ofreciendo corazones al dios Huitzilopochtli, para que el sol no se detuviera. ¿Te estremeces al pensarlo? Para ellos, no era barbarie, era el precio de la existencia, un pacto con el cosmos. Mientras tanto al sur, los incas dominaban un imperio que se extendía como una serpiente de piedra a través de los Andes. Sus terrazas agrícolas eran un milagro de ingenio, arrancando cosechas a las laderas más inhóspitas. Pero incluso allí, en esas alturas donde el aire se siente fino, la vida dependía de la comunidad. Nadie sobrevivía solo. El truque, la ayuda mutua, el Aini, era la sangre que mantenía vivo al imperio. Más al norte, en las llanuras y bosques, los pueblos cazaban, pescaban, construían.
Los Anasazi tallaban casas en acantilados, mientras los pueblos de la costa noroeste esculpían tótems que contaban historias de clanes y espíritus. La vida no era fácil, pero era rica. Había comercio, conchas viajaban desde el Pacífico hasta los grandes lagos, obsidiana desde volcanes hasta mercados lejanos. Había guerras, sí, pero también alianzas. Los pueblos no eran estáticos, se movían, se transformaban. ¿Qué harías si tu vida dependiera de conocer cada planta, cada río, cada señal en el cielo? Aquí, el conocimiento no era un lujo, era supervivencia. Pero no todo era armonía. Los conflictos entre pueblos eran reales. Los aztecas exigían tributos de sangre y recursos a sus vecinos, y las guerras florales no eran solo rituales, eran muerte. En el Caribe, los caribes asaltaban aldeas taínas, mientras los incas aplastaban rebeliones con mano firme. La violencia no era extraña, pero nada preparó a estos mundos para lo que vendría. Imagina un día cualquiera en una aldea taína. El mar está tranquilo, las redes están llenas, los niños juegan. Nadie sabe que al otro lado del océano, 3 naves están a punto de zarpar. Nadie imagina que el mundo, tal como lo conocen, está a punto de desmoronarse. Piensa en una madre taína, acunando a su hijo mientras mira el horizonte. No sabe que su risa pronto será silenciada. Piensa en un guerrero azteca, afilando su macana de obsidiana, confiado en que su fuerza lo protegerá. No sabe que el acero está en camino. Piensa en un agricultor inca, sembrando papas en las alturas, sin sospechar que su mundo será arrancado de raíz. Este era un continente de contrastes, de belleza y lucha, de fe y temor, pero también era un continente humano, donde cada latido era un acto de resistencia contra un mundo implacable. Y mientras América vivía su propio ritmo, al otro lado del océano, Europa hervía de ambición. Reyes y navegantes soñaban con oro, con rutas nuevas, con tierras por reclamar. No sabían que sus sueños chocarían con un continente vivo, con millones de historias que no podían imaginar. Este encuentro no sería solo un cruce de caminos, sería una explosión que cambiaría el mundo para siempre. Lo que estás escuchando no es solo el eco de un pasado lejano, es la raíz de nuestro presente, el comienzo de una historia que aún nos define. Así era América en 1492, un mundo vibrante, frágil, humano. Un mundo que no sabía que su tiempo estaba contado. En el próximo capítulo, cruzaremos el océano con Cristóbal Colón y veremos cómo el primer contacto desató una tormenta que nadie pudo detener. Si quieres seguir viajando con nosotros, no te pierdas lo que viene en Y si sobrevives. Imagina que estás en una playa de arenas blancas. El sol acaricia tu piel. Las olas susurran contra las rocas. Es un día como cualquier otro en una isla del Caribe, en el año 1492. Pero de pronto, algo rompe la calma. En el horizonte, 3 sombras flotan sobre el agua. No son canoas, no son aves, son algo que nunca has visto. ¿Qué harías si lo desconocido llegara a tu mundo sin aviso, trayendo promesas y peligros que no puedes comprender? En este capítulo de Y si sobrevives, te llevamos al momento exacto en que 2 mundos chocaron, cuando las carabelas de Cristóbal Colón tocaron tierra americana. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un encuentro, es el comienzo de una tormenta que cambiaría la historia para siempre. Es la mañana del 12 de octubre de 1492. Los taínos, un pueblo de pescadores, agricultores y artesanos, despiertan en su isla, que ellos llaman Guanajaní. No saben que ese nombre pronto será borrado, reemplazado por otro, San Salvador. No saben que las 3 naves que se acercan, la Santa María, la Niña y la Pinta, traen hombres agotados, hambrientos, pero también hambrientos de algo más. Oro, gloria, tierras. Cristóbal Colón, un navegante genovés, está al frente. Sus ojos están fijos en el horizonte, su mente en las promesas hechas a los reyes católicos. Él no busca un continente nuevo, cree que ha encontrado una ruta al Asia por el oeste. Pero tú, si estuvieras allí, sabrías que este error cambiará el destino de millones. Los taínos ven las naves acercarse. No hay miedo, aún no. Hay curiosidad. Imagina ser uno de ellos, descalzo en la arena, con el viento salado enredándose en tu cabello. Ves figuras extrañas descender de las naves, hombres pálidos, barbudos, cubiertos de ropas pesadas que brillan bajo el sol. Sus palabras son incomprensibles, su olor extraño,
Llevan espadas de un material que no conoces, más duro que la obsidiana. ¿Qué pensarías? ¿Son dioses, como los que tus ancianos describen en las historias? ¿Son amigos o enemigos? Los taínos confiados se acercan, ofrecen agua, frutas, collares de conchas. Colón escribe en su diario: son gente apacible, sin armas, que no conocen la malicia. Pero esa apacibilidad será su condena. El primer contacto es un intercambio frágil. Los taínos regalan loros de colores vivos y hamacas tejidas con maestría. A cambio, los europeos ofrecen cuentas de vidrio y cascabeles. Parece un trueque inocente, pero no lo es. Cada regalo es un cálculo. Colón no ve personas, ve oportunidades. En su mente estas tierras son un tesoro por reclamar. Estas personas, un recurso por usar. ¿Podrías imaginar que tu hospitalidad sellaría tu destino? Te preguntas mientras observas a un taíno sonriendo, ajeno al futuro. Los europeos no vienen solo a explorar, vienen a tomar. Los días siguientes son un torbellino de encuentros. Colón y sus hombres navegan entre las islas del Caribe, Cuba, que él cree que es Zipango, la española, que bautiza como Hispaniola. En cada parada, los taínos los reciben con asombro y generosidad. Pero la curiosidad inicial se tiñe de tensión. Los europeos preguntan por oro, siempre por oro, señalando collares y pendientes, exigen saber de dónde vienen. Los taínos confundidos señalan ríos y montañas. No entienden la obsesión. Para ellos, el oro es bello, pero no es vida. El maíz, el agua, la comunidad, eso es vida. Pero para los recién llegados, el oro es todo. Imagina la escena. Un cacique taíno, líder de su aldea, observa a estos hombres extraños. Sus barbas, sus armaduras, sus cruces de madera levantadas en la playa. Algunos taínos susurran que son enviados del cielo. Otros, más cautelosos, notan la codicia en sus ojos. Y tienen razón. Colón escribe que estas tierras son fértiles en extremo, que sus habitantes pueden ser convertidos al cristianismo con facilidad. Pero no todos los encuentros son pacíficos. En una isla, un grupo de taínos huye al ver las espadas. En otra, un marinero hiere a un hombre por un malentendido. La confianza se quiebra, poco a poco. Y mientras los taínos intentan descifrar a estos extraños, los europeos traen algo más letal que sus espadas: gérmenes. En sus cuerpos, en sus ropas, en su aliento, viajan enfermedades que América nunca ha conocido: viruela, sarampión, gripe. Los taínos no tienen defensas contra estos invasores invisibles, pero ese horror aún está por venir. En estos primeros días, nadie lo sospecha. Por ahora, el impacto es más inmediato, más tangible. Los europeos talan árboles para reparar sus naves. Cazan sin respeto por los ciclos de la tierra. Exigen comida que las aldeas no siempre pueden dar. ¿Qué harías si extraños llegaran a tu hogar, tomando lo que es tuyo, sin pedir permiso? En la Española, el encuentro toma un giro oscuro. La Santa María encalla en un arrecife en la noche de Navidad. Los taínos ayudan a rescatar la carga. Trabajan junto a los marineros, sin pedir nada a cambio. Colón, agradecido, promete amistad. Pero esa amistad tiene un precio. Con los restos de la nave, los europeos construyen un fuerte. La Navidad, el primer asentamiento europeo en América. 39 hombres se quedan atrás cuando Colón regresa a España. Su misión: buscar oro, mantener el control. Pero los taínos no son súbditos, no son esclavos, no aún. Cuando los españoles regresan meses después, encuentran el fuerte quemado. Los hombres muertos. Los taínos, hartos de abusos, han enviado un mensaje. Pero es solo el comienzo. Piensa en un joven taíno, mirando las naves alejarse. Siente alivio, quizá, pero también una sombra en su corazón. Algo ha cambiado. Los extraños se han ido, pero han dejado promesas rotas, tensiones nuevas, un fuerte que no pertenece a su mundo. No sabe que más naves vendrán. No sabe que su isla, su vida, su pueblo, están al borde de una catástrofe. Este encuentro, este choque de mundos, no es solo un momento. Es una chispa que encenderá un incendio. Mientras tanto, Colón regresa a España, cargado de historias, de especímenes, de algunos taínos capturados como trofeos. Ante los reyes católicos, habla de tierras ricas, de pueblos dóciles, de un paraíso listo para ser reclamado. Pero omite la verdad completa, que este paraíso tiene dueños, que no se rendirá sin luchar,
que el precio de la conquista será sangre. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre prometiendo un mundo que no entiende, mientras un continente entero se prepara, sin saberlo, para el impacto. Este fue el primer contacto, el instante en que dos realidades chocaron. No fue solo un encuentro de personas, fue un choque de sueños, de miedos, de futuros. Lo que viene después es aún más devastador. En el próximo capítulo, exploraremos cómo una plaga invisible traída en esas naves convirtió aldeas en cementerios y cambió el rostro de América para siempre. Quédate con ¿Y si sobrevives? Para descubrirlo. Imagina que estás en una aldea taína. El sol brilla sobre las palmas. El aire lleva el aroma del mar. Pero algo está mal. Un niño tose, su piel arde, su madre lo abraza con miedo. En pocos días, su risa se apaga. Luego, otro enferma. Y otro. Pronto, el silencio reemplaza los tambores. Y las casas de madera se convierten en tumbas. ¿Qué harías si una plaga invisible, sin nombre, sin cura, arrasara todo lo que amas? En este capítulo de ¿Y si sobrevives?, te llevamos al corazón de una catástrofe que no vino con espadas ni cañones, sino con algo mucho más letal: las enfermedades que los europeos trajeron a América en 1492. Prepárate, porque esta no es solo una historia de muerte, es una historia de mundos que colapsan. Cuando Cristóbal Colón y sus hombres pisaron las playas del Caribe, no solo trajeron ambición y acero, en sus cuerpos, en su aliento, en las ropas que vestían, viajaban enemigos que nadie podía ver: gérmenes, viruela, sarampión, gripe, tifo. Para los europeos, estas eran enfermedades conocidas, males que mataban, sí, pero contra los que muchos habían desarrollado defensas tras siglos de exposición. En América, nadie estaba preparado. Imagina un continente donde el sistema inmunológico de millones de personas nunca ha enfrentado estos invasores. Los taínos, los aztecas, los incas, todos los pueblos de este vasto mundo, eran vulnerables. Un estornudo, un apretón de manos, un trapo compartido, eso bastaba para desatar el caos. Piensa en una aldea taína en la Española, apenas unos meses después de la llegada de las carabelas. Todo comienza con una fiebre. Un hombre joven, que días antes ayudó a los extraños a cargar madera, se queja de dolor. Su piel se cubre de manchas rojas, luego de pústulas que queman al tacto. No hay curas. Los curanderos queman hierbas, rezan a los espíritus, pero nada detiene la marcha de la viruela. En una semana, ese hombre está muerto. Pero no es el único. La enfermedad salta de casa en casa, de aldea en aldea, como un incendio en la selva seca. Los niños mueren primero, sus cuerpos pequeños no resisten, los ancianos los siguen, los fuertes, los guerreros, los caciques, caen también. ¿Puedes imaginar el terror? Nadie sabe por qué, nadie sabe cómo detenerlo. La viruela no era solo una enfermedad, era una sentencia. En Europa, mataba a 3 de cada 10 personas infectadas. En América, donde nadie tenía inmunidad, el número era mucho peor. En algunas aldeas, 9 de cada 10 personas perecían. 9 de cada 10. Piensa en tu familia, en tus amigos, en tu comunidad. Ahora imagina que casi todos desaparecen en semanas. Las calles se llenan de cuerpos. Las fogatas se apagan. Los cultivos se pudren en los campos, porque no hay manos para cosecharlos. Los taínos que habían acogido a los extraños con frutas y sonrisas, ahora miraban el horizonte con ojos vacíos, preguntándose si sus dioses los habían abandonado. Y no era solo la viruela. El sarampión, menos mortal en Europa, era otro asesino en América. Atacaba los pulmones, dejaba a los enfermos tosiendo sangre, agotados, sin fuerza para levantarse. La gripe, que para los europeos podía ser un mal pasajero, aquí se convertía en un verdugo. Imagina a una madre taína, viendo a su hijo temblar de fiebre, su piel cubierta de sarpullidos. Ella no sabe qué es el sarampión, no sabe que un marinero, que tosió mientras compartía agua, trajo esa muerte. Todo lo que sabe es que su mundo se desmorona. Los rituales no funcionan, las hierbas no curan, los espíritus no responden. En la Española, donde los europeos construyeron su primer fuerte, la población taína colapsó. Antes de 1492, se estima que cientos de miles de taínos vivían en la isla. En unas pocas décadas, quedarían menos de 10.000. Menos de 10.000.
¿Puedes sentir el peso de esa cifra? Aldeas enteras desaparecieron. Los cantos que llenaban las noches se extinguieron. Los niños que jugaban en las playas, los ancianos que contaban historias, los caciques que lideraban con orgullo, todos se convirtieron en sombras. Y los europeos, testigos de esta tragedia, no entendían del todo lo que estaba pasando. Algunos creían que era un castigo divino. Otros, simplemente, seguían buscando oro. Pero el desastre no se quedó en el Caribe. Las enfermedades viajaron más rápido que los barcos. Desde la española, la viruela y el sarampión se extendieron al continente. En las tierras del maíz, donde los aztecas construían su imperio, la plaga llegó antes que los conquistadores. Imagínate Tenochtitlán, una ciudad de canales y templos, donde los mercados bullían con vida. De pronto, los comerciantes caen, los sacerdotes enferman, los guerreros se debilitan. Cuando Hernán Cortés llegó años después, encontró una ciudad herida, no solo por las batallas, sino por una epidemia que ya había matado a miles. La viruela fue un aliado silencioso de los conquistadores, un arma que no necesitaban blandir. En los Andes, los incas también sufrirían. Las enfermedades cruzaron montañas y selvas, llevadas por comerciantes, por rumores, por el viento mismo. Cuando Francisco Pizarro llegó al Tahuantinsuyo, el imperio inca estaba fracturado, no solo por guerras internas, sino por una plaga que había matado incluso al emperador Huayna Cápac. Piensa en un agricultor inca, sembrando papas en las alturas, viendo a su familia desaparecer sin explicación. ¿Qué harías si todo lo que conoces, tu pueblo, tu fe, tu futuro se desvaneciera en un suspiro? Y no era solo la muerte. La enfermedad trajo desesperación. En muchas culturas americanas, la salud estaba ligada a los dioses. Si las plagas no cedían, era porque los espíritus estaban enojados. Los rituales se intensificaban. Los sacrificios aumentaban. Pero nada funcionaba. La fe se tambaleaba. Las comunidades, que dependían de la unión para sobrevivir, se fragmentaban. Los sobrevivientes, debilitados, hambrientos, no podían trabajar los campos. El hambre seguía a la enfermedad, como un lobo que acecha a un ciervo herido. Aldeas que habían prosperado durante siglos, se convirtieron en ruinas. Los caminos se vaciaron. El silencio se convirtió en el nuevo rey. Los europeos, mientras tanto, seguían adelante. Algunos se horrorizaban ante la escala de la muerte. Otros lo veían como una oportunidad. Tierras vacías significaban tierras para reclamar. Pueblos diezmados significaban menos resistencia. Pero incluso ellos no estaban inmunes. Los marineros se enfermaban. Los asentamientos europeos sufrían. Sin embargo, su impacto era menor. Habían convivido con estas enfermedades durante generaciones. América, en cambio, era un campo virgen para la devastación. Piensa en un sobreviviente taíno, mirando las ruinas de su aldea. Sus manos tiemblan, su corazón pesa. Ha perdido a su familia, a sus amigos, a su mundo. Pero aún respira, aún lucha. Esa resiliencia, ese instinto de seguir adelante, es lo que mantuvo viva a la humanidad en medio de la tragedia. Pero el costo fue inimaginable. Este no fue solo un capítulo de muerte. Fue el comienzo de un nuevo mundo. Uno donde los sobrevivientes tendrían que enfrentar no solo la enfermedad, sino la guerra y la esclavitud que venían. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el choque de espadas y obsidianas marcó el inicio de una conquista brutal, donde la fuerza y la estrategia decidieron el destino de dos mundos. Quédate con Y si sobrevives, para descubrirlo. Imagina que estás en una selva espesa, el aire húmedo pegándose a tu piel, el zumbido de los insectos mezclado con el latido de tu propio corazón. De pronto, un grito corta el silencio. Hombres armados con lanzas de madera y filos de obsidiana corren hacia un enemigo que nunca han enfrentado. Soldados cubiertos de metal, con espadas que brillan como el sol y armas que escupen fuego. ¿Qué harías si tu mundo, tu forma de luchar, tu valor, se enfrentara a una fuerza que no comprendes? En este capítulo de Y si sobrevives, te llevamos al corazón de las batallas que marcaron el encuentro entre europeos y nativos americanos, desde las costas del Caribe hasta los altiplanos andinos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una guerra, es el choque de dos mundos que pelearon hasta sangrar. Es el año 1493, y las carabelas han regresado al Caribe. Cristóbal Colón no viene solo esta vez.
Lo acompañan 17 naves, 1.500 hombres, caballos, perros de guerra, cañones. Los taínos de la Española, que hace meses ofrecieron frutas y sonrisas, ahora miran con recelo. El fuerte La Navidad está en cenizas. Sus ocupantes muertos. Los taínos han enviado un mensaje. No serán dominados, sin resistencia. Pero los europeos no están aquí para negociar. Están aquí para conquistar. Imagina ser un guerrero taíno, con tu macana en la mano, un arma de madera con filos de obsidiana que puede cortar carne, pero no metal. Frente a ti, un español con armadura, espada y arcabuz. ¿Qué harías? ¿Correrías? ¿Lucharías? ¿Confiarías en que tu valor podría contra lo imposible? Las primeras batallas son desiguales, pero no por falta de coraje. En la Española, los taínos, liderados por caciques como Caonabó, atacan los asentamientos europeos, emboscan patrullas, queman chozas, luchan con una furia nacida del instinto de proteger su mundo. Pero las espadas de acero cortan más profundo que la obsidiana. Los arcabuces, aunque lentos y torpes, siembran el pánico. Un disparo resuena como un trueno, y los taínos, que nunca han oído tal sonido, creen que los dioses están enojados. Los caballos, bestias desconocidas, galopan como demonios, aplastando todo a su paso. Y los perros, entrenados para matar, desgarran carne con una ferocidad que aterra. Imagina el caos. Gritos, sangre, el olor del metal y el miedo. En una sola batalla, cientos de taínos caen. Los europeos, aunque menos, también sangran, pero tienen una ventaja: su tecnología, su experiencia en guerras de conquista, su determinación implacable. Más al sur, años después, el choque se repite en tierras aztecas. Es 1519, y Hernán Cortés desembarca en las costas de lo que hoy es México. Frente a él, el imperio azteca, un coloso de piedra y sangre, con cientos de miles de guerreros. Los aztecas son temidos, sus ejércitos imponentes. Sus armas, macanas, lanzas, arcos, son letales en manos expertas. Sus guerreros águila y jaguar, entrenados desde niños, no temen a la muerte, pero Cortés trae algo más que armas. Trae alianzas. Pueblos sometidos por los aztecas, como los tlaxcaltecas, se unen a él, ansiosos por derribar a sus opresores. Puedes imaginarlo, un imperio dividido, enfrentando a un enemigo que no juega según sus reglas. En la batalla de Otumba, en 1520, los españoles, superados en número, usan sus caballos y espadas para romper las líneas aztecas. La obsidiana corta, pero el acero atraviesa. Los cañones rugen, y los aztecas, que ven caer a sus líderes, empiezan a dudar. Piensa en un guerrero azteca, su rostro pintado, su penacho de plumas ondeando. Ha luchado toda su vida para honrar a sus dioses, para capturar enemigos en las guerras florales. Pero ahora, frente a estos hombres barbudos, sus rituales no sirven. Un caballo lo derriba, una espada le corta el aliento. Sus compañeros caen a su alrededor, y el suelo se tiñe de rojo. No es solo una derrota, es la ruptura de un mundo. Los aztecas no solo pelean contra hombres, pelean contra un enemigo que no entiende su forma de guerra. Para ellos, capturar era más importante que matar. Para los europeos, la muerte es el objetivo. Esta diferencia los condena. En los Andes, el drama se repite. En 1532, Francisco Pizarro y un puñado de hombres se enfrentan al imperio inca, debilitado por la viruela y una guerra civil. En Cajamarca, los incas, liderados por Atahualpa, llegan en una procesión majestuosa, miles de guerreros, portando lanzas y boleadoras. Pero Pizarro tiene un plan. Embosca a Atahualpa, captura al emperador en un solo día. Imagina ser un inca, viendo a tu líder, considerado un dios, arrastrado por hombres con armaduras. Los incas luchan con valor, pero sus armas de madera y piedra no pueden contra el acero. Los caballos siembran el pánico. Los cañones destrozan filas enteras. En un instante, el imperio más grande de América del Sur queda sin cabeza. ¿Qué harías si todo lo que creías eterno se derrumbara en un día? Pero no todo es derrota. Los nativos resisten. En el Caribe, los taínos queman fuertes, atacan de noche, usan la selva como aliada. En México, incluso tras la caída de Tenochtitlán en 1521, los aztecas luchan en las calles, casa por casa, canal por canal. En los Andes, los incas se repliegan a las montañas,
resistiendo durante décadas. Cada pueblo, a su manera, se niega a desaparecer. Piensa en una mujer taína, escondiendo a sus hijos en la selva, enseñándoles a usar un arco, o en un guerrero tlaxcalteca, que aunque aliado de Cortés, lucha por su propia supervivencia. Estos no son solo combates, son actos de desafío, de un pueblo que se aferra a su existencia. Sin embargo, la balanza está inclinada. Los europeos tienen armas superiores, pero también traen algo más: estrategia. Dividen a los pueblos, enfrentan aztecas contra tlaxcaltecas, incas contra sus propios rebeldes. Usan el miedo, la religión, la traición. Los nativos, divididos por rivalidades antiguas, no pueden formar un frente unido. Y las enfermedades, esas plagas invisibles del capítulo anterior, siguen matando, debilitando ejércitos antes de que puedan luchar. En cada batalla los europeos ganan terreno, no solo por fuerza, sino por un sistema que explota las fracturas de un continente. Piensa en el costo humano. Un campo de batalla cubierto de cuerpos, taínos, aztecas, incas, mezclados con los pocos europeos caídos. El olor de la sangre y el humo llena el aire. Las aldeas quedan vacías, los templos silenciosos. Pero también hay sobrevivientes, hombres y mujeres que recogen sus armas rotas, que esconden sus tradiciones, que sueñan con resistir. Este choque de espadas y obsidianas no fue solo una guerra. Fue el inicio de un nuevo orden, uno donde la conquista no se detendría. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la esclavitud, nacida de estas batallas, se convirtió en el pilar de un sistema brutal que marcó a América para siempre. Quédate con Y si sobrevives, para descubrirlo. Imagina que despiertas encadenado, el sol quemando tu piel, el peso de un mundo extraño aplastándote. No estás en tu aldea, no estás con tu familia, estás en un campo de caña, una mina, una plantación, y tu vida ya no te pertenece. ¿Qué harías si cada paso, cada respiro, cada latido estuviera al servicio de alguien que no ve tu humanidad? En este capítulo de Y si sobrevives, te llevamos al corazón de una de las heridas más profundas del encuentro entre mundos. La esclavitud que definió el nuevo orden en América tras 1492. Prepárate, porque esta no es solo una historia de cadenas y látigos, es una historia de almas rotas y de una resiliencia que desafió lo imposible. Cuando los europeos pisaron América, no solo trajeron enfermedades y espadas, trajeron una idea, la de un continente que podían moldear a su antojo, un lugar donde las personas podían ser herramientas. Los taínos, los primeros en conocer a Colón, fueron también los primeros en sentir el yugo. En la Española, los españoles exigían oro, pero el oro no estaba en las calles, no brotaba de los ríos como los europeos soñaban. Así que los taínos fueron forzados a buscarlo. Imagina ser uno de ellos. Te arrancan de tu aldea, de tus cultivos, de tus hijos, te obligan a cavar en minas bajo un sol que no perdona, a arrastrar rocas hasta que tus manos sangran. Si no encuentras oro, el castigo es brutal. Un látigo, una espada, la muerte. Puedes sentir el peso. No eres una persona, eres una máquina, y si fallas te desechan. Este sistema, llamado encomienda, prometía protección a los nativos a cambio de su trabajo. Pero la protección era una mentira. Los encomenderos, los españoles a cargo, trataban a los taínos como ganado. En la Española, miles fueron esclavizados. Hombres, mujeres, niños, obligados a trabajar hasta caer. Las aldeas se vaciaban, no solo por las enfermedades, sino por el agotamiento. Una madre taína, que antes cantaba a sus hijos bajo las palmas, ahora carga piedras hasta que su cuerpo colapsa. Un guerrero, que alguna vez blandió una macana, ahora arrastra cadenas, su orgullo roto por el hambre y el miedo. En menos de 2 décadas la población taína, que una vez contó cientos de miles, se redujo a decenas de miles. Decenas de miles. Piensa en eso. Un pueblo entero, borrado por la codicia. Pero los nativos no fueron suficientes. Las enfermedades, las guerras, la esclavitud misma diezmaron sus números. Los europeos necesitaban más manos, más cuerpos para alimentar su maquinaria de conquista. Y miraron al otro lado del océano, a África. Así comenzó el comercio de esclavos africanos. Una de las mayores tragedias de la historia humana. Imagina un pueblo en la costa de África Occidental, en lo que hoy es Senegal o Ghana. Es 1500, y la vida sigue su curso. Familias cultivan ñame, comercian telas,
ríen bajo el sol. Pero un día, llegan los barcos. No son carabelas, sino naves esclavistas, llenas de hombres armados. Capturan a cientos, a miles. Hombres fuertes, mujeres jóvenes, incluso niños, arrancados de sus hogares. ¿Qué harías si te ataran las muñecas? Si te arrancaran de todo lo que conoces, si te metieran en un barco donde el aire apesta a miedo y muerte. El viaje, conocido como el Paso del Medio, era un infierno flotante. Imagina estar encadenado en la bodega de un barco. El espacio tan estrecho que no puedes moverte. El hedor de cuerpos apretados, de vómito, de sangre. Las olas sacuden el barco, pero no hay alivio. 1 de cada 5 no sobrevive al viaje. 1 de cada 5, los que llegan a América están rotos, pero vivos. Y al pisar tierra, el horror no termina. Los llevan a subastas, como si fueran ganado. Los separan de sus familias, les quitan sus nombres, les imponen un nuevo idioma, una nueva fe. Pero no les quitan su espíritu. No del todo. En América los africanos esclavizados son enviados a plantaciones de caña, a minas de plata, a construir fortalezas para sus amos. En el Caribe, la caña de azúcar se convierte en el nuevo oro, y su cultivo es brutal. Imagina cortar caña bajo un sol que no descansa, con un machete que corta tu piel tanto como la planta. Si te detienes, el látigo cae. Si hablas, el castigo es peor. En las minas de Potosí, en lo que hoy es Bolivia, los indígenas y africanos trabajan juntos, pero no como iguales, sino como víctimas de un mismo sistema. El polvo de la mina llena sus pulmones, el cansancio rompe sus cuerpos. Miles mueren cada año, sus nombres olvidados, sus vidas reducidas a números en un libro de cuentas. Pero la esclavitud no era solo física, era un asalto al alma. Los nativos veían sus templos destruidos, sus dioses reemplazados por una cruz que no entendían. Los africanos arrancados de sus tierras, perdían sus historias, sus canciones, sus raíces. Sin embargo, resistían. Imagina a un taíno, escondiendo un amuleto bajo su ropa, susurrando plegarias a sus espíritus en la noche, o a un africano cantando en su idioma mientras trabaja, manteniendo viva una chispa de su hogar. Algunos escapaban. En el Caribe los cimarrones, esclavos fugados, formaban comunidades en las selvas, luchando contra los españoles. En México los rebeldes se unían a los nativos, desafiando a los conquistadores. Cada acto de resistencia, por pequeño que fuera, era un grito de humanidad. El impacto de la esclavitud no era solo en las víctimas, cambió América entera. Las plantaciones crecieron, los imperios europeos se enriquecieron. La caña, el oro, la plata, todo se construyó sobre la espalda de los esclavizados. Pero el costo humano era inimaginable. Familias destruidas, culturas borradas, vidas aplastadas. Y aún así, los sobrevivientes encontraron formas de seguir adelante. Mezclaron sus tradiciones, crearon nuevas identidades. Los tambores africanos resonaron en las noches caribeñas. Los rituales indígenas se escondieron en danzas cristianas. Esta resiliencia no era solo supervivencia. Era un desafío al sistema que buscaba destruirlos. Piensa en una mujer africana, trabajando en una plantación, sus manos sangrando, pero su voz cantando una canción que sus captores no entienden. O en un niño taíno, aprendiendo en secreto las historias de sus ancestros, mientras los españoles construyen iglesias sobre sus templos. Este era el mundo que nació de la conquista, un mundo de dolor, pero también de resistencia. La esclavitud no solo marcó a los que la sufrieron, marcó a la humanidad entera, dejando cicatrices que aún sentimos hoy. En el próximo capítulo, reflexionaremos sobre cómo este choque de mundos transformó América y el mundo para siempre, y qué lecciones nos dejó. Quédate con Y si sobrevives, para descubrirlo. Imagina que miras el horizonte desde una playa del Caribe, pero ya no es 1492. Los tambores taínos han callado, las aldeas están vacías, y el eco de las espadas y las cadenas resuena en el aire. Ahora, el mundo que conocías es otro. Un mosaico de ruinas, esperanzas rotas y nuevos comienzos. ¿Qué harías si todo lo que defines como hogar, como vida, como futuro, hubiera cambiado para siempre? En este capítulo final de Y si sobrevives, reflexionamos sobre las consecuencias del choque entre mundos que comenzó con las carabelas de Colón. No es solo una historia del pasado, es la raíz de nuestro presente. Si este viaje te ha hecho repensar la historia, suscríbete al canal,
Porque aquí, en Y si sobrevives, no solo contamos el pasado, lo conectamos con quien eres hoy. Prepárate, porque esta es la historia de un mundo transformado, y de cómo sus ecos aún resuenan en ti. El encuentro de 1492 no fue un momento fugaz. Fue una explosión que redibujó el mapa del mundo. América, un continente de culturas vibrantes, de templos que tocaban el cielo, de pueblos que danzaban bajo las estrellas, se convirtió en un tablero de conquista. Los taínos, que ofrecieron frutas y sonrisas, casi desaparecieron en unas pocas décadas. Los aztecas, con su ciudad flotante de Tenochtitlán, vieron sus pirámides convertidas en escombros para construir catedrales. Los incas, cuyos caminos desafiaban las montañas, fueron aplastados por un imperio que buscaba plata y poder. Pero este cambio no fue solo de pérdida. Fue el nacimiento de algo nuevo, algo que aún da forma a nuestro mundo. Piensa en las consecuencias. Las enfermedades que arrasaron aldeas abrieron el camino a la conquista. Donde antes había millones, quedaron miles. Tierras que resonaban con cantos ahora estaban silenciosas, listas para ser reclamadas. Los europeos construyeron ciudades, plantaciones, fortalezas, pero no lo hicieron solos. La esclavitud, esa maquinaria brutal, trajo a millones de africanos a América. Sus manos levantaron el nuevo mundo. Sus canciones mezclaron ritmos que aún vibran en nuestra música, desde el tambor caribeño hasta el blues. Y los nativos, aunque diezmados, no desaparecieron. Sus lenguas, sus tradiciones, sus formas de ver el mundo se filtraron en las grietas de la conquista, sobreviviendo en los maizales, en los cuentos, en la sangre de los mestizos. Este choque creó un mundo mestizo. Imagina una plaza en México, años después de la caída de Tenochtitlán. Una iglesia se alza donde antes estaba un templo, pero los indígenas tallan vírgenes con rasgos de sus diosas. Los africanos, encadenados en las plantaciones, cantan en lenguas que sus captores no entienden, manteniendo viva su alma. Los españoles, portugueses, ingleses, traen sus idiomas, sus cruces, sus leyes, pero también se transforman. Comen maíz, aprenden a usar hamacas, adoptan palabras como tomate y chocolate. ¿Puedes verlo? Nadie salió intacto de este encuentro. Todos cambiaron, todos se mezclaron. El mundo que conocemos hoy, con sus idiomas, sus sabores, sus colores, nació en esa colisión. Pero el precio fue inmenso. Piensa en un niño taíno, el último de su aldea, aprendiendo a hablar español porque su lengua ya no tiene quien la escuche. O en una mujer africana, separada de su familia, trabajando en una plantación, pero enseñando a sus hijos las historias de su tierra lejana. La esclavitud no solo robó cuerpos, robó nombres, raíces, futuros, y aún así, esos futuros renacieron. Los cimarrones, esclavos fugados, construyeron comunidades libres en las selvas. Los indígenas, aunque oprimidos, escondieron sus dioses en rituales cristianos, manteniendo viva su esencia. Esta resiliencia no era solo supervivencia, era un acto de rebeldía, un desafío a un sistema que buscaba borrarlos. El impacto no se quedó en América. Europa se transformó también. El oro y la plata de las minas de Potosí y Zacatecas llenaron las arcas de España, alimentaron guerras, construyeron palacios. El maíz, la papa, el cacao, cambiaron la dieta europea, salvaron a millones del hambre, pero también trajeron desigualdad. Mientras los reyes se enriquecían, los pueblos nativos y africanos pagaban el costo con sus vidas, y el mundo se hizo más grande, más conectado. El comercio de esclavos unió 3 continentes en una red de dolor y ganancia. Las ideas viajaron, la libertad, la resistencia, la lucha. ¿Te das cuenta? Lo que pasó en 1492 no fue solo un evento. Fue el comienzo de la globalización, de un mundo donde nadie está aislado. Ahora mira a tu alrededor. El café que bebes, el chocolate que saboreas, la música que escuchas, todos tienen raíces en este choque. Pero también las cicatrices, las desigualdades, los conflictos, las heridas de la colonización aún persisten. Piensa en las comunidades indígenas que hoy luchan por sus tierras, en los descendientes de africanos que reclaman su historia. Este no es solo un relato del pasado, es un espejo del presente. ¿Qué harías si supieras que tu mundo, como el de los taínos, podría cambiar en un instante? ¿Qué harías para proteger lo que amas, para mantener viva tu voz?
La lección de 1492 es clara. La humanidad es frágil, pero también es fuerte. Sobrevivimos a las plagas, a las guerras, a las cadenas. Sobrevivimos mezclándonos, adaptándonos, resistiendo. Cada cultura que tocó este continente dejó su marca. Desde los templos aztecas hasta los ritmos africanos. Desde las leyes europeas hasta las lenguas mestizas. Pero también dejaron preguntas. ¿Cómo honramos a los que cayeron? ¿Cómo construimos un mundo que no repita los errores del pasado? La historia no es solo un cuento, es una guía. Nos muestra lo que somos capaces de destruir, pero también lo que somos capaces de crear. Así que, mientras miras el mundo de hoy, recuerda, eres hijo de este choque. Llevas en ti las historias de los que sobrevivieron, de los que lucharon, de los que soñaron bajo un cielo que parecía romperse. Y en Hoy Si Sobrevives, queremos que esas historias te inspiren. Si este viaje al pasado te hizo ver el presente con nuevos ojos, suscríbete al canal. Comparte en los comentarios qué sentiste al imaginarte en este mundo transformado. ¿Qué harías tú para sobrevivir? ¿Qué harías para dejar tu marca? Nos vemos en el próximo capítulo, porque la historia no termina aquí. Sigue viva, y tú eres parte de ella.